Todos conocemos la historia de Salomón. Cuando David le va a construir casa a Dios, Dios le dice que no será él quien le va a construir casa, sino su hijo Salomón, ya que las manos de David, por ser un hombre de guerra, se habían manchado. Y el Señor le dice a David que quien va a construirle casa es Salomón, ¿verdad? Salomón había sido ya elegido por Dios para ser rey, sin que antes David ni siquiera pensara. Ya en el corazón del Señor estaba Salomón. Ya Dios había decidido que el sucesor de David iba a ser Salomón. Ya Él lo había elegido, ya Él lo había escogido. Pero antes de que Salomón llegue al reino, también escuchamos cómo Adonías quiere tomar un lugar que no le corresponde. Ya Salomón había sido escogido por Dios, ¿verdad? Pero sabemos que antes de que él llegue quiere haber un usurpador que se llama Adonías, que es su hermano mayor. Porque diríamos que por derecho le hubiera podido tocar a Adonías, porque era el hermano mayor, pero Dios no lo eligió a él, Dios eligió a Salomón. Y él era quien tenía que tomar el trono, y él era el que tenía que venir a reinar en ese tiempo, porque ya Dios tenía propósito con él como rey. Ya el Dios lo había escogido. Como primero vemos que Salomón subía al lugar alto. En la nueva traducción viviente dice que estaba ante el Señor frente a la tienda del encuentro, que él subía al altar de bronce, pero en la Reina Valera habla de Gabaón, y Gabaón dice que es colina alta, lugar alto. Ahí dice que él subía, Salomón, a ofrecer 1000 holocaustos de sacrificio. Todas las noches o el tiempo en que él tenía que ir a adorar a Dios, él estaba ahí como primero, buscando el lugar alto, buscando el lugar de intimidad, buscando el lugar de encuentro, buscando el lugar donde se adoraba a Jehová. Salomón tenía claro que él tenía alguien a quien adorar. Salomón tenía claro que él tenía que ir a ofrecer sacrificio, ofrecer ofrenda. Salomón tenía claro que él tenía a alguien en su vida a quien tenía que poner como primero. ¿Qué es holocausto? Dice que él ofrecía sacrificio de holocausto. En ese lugar de encuentro es donde Salomón se encuentra con Dios. Y yo digo, ¿qué clase de encuentro podía tener Salomón para que Dios llegue a él en un sueño, en una visión y le diga, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar? Porque la única forma de que usted escuche una respuesta de esas es en el lugar alto. Es en el lugar de intimidad, es en el lugar de encuentro. Salomón sabía que solo ahí él podía recibir de Dios lo que él necesitaba. Y Salomón sube y dice que él ofrecía sacrificio de holocausto. Y le voy a leer qué es holocausto. Yo buscaba sacrificio de holocausto y dice que es acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. ¿Usted escuchó eso? Dice holocausto, acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. ¿Y qué ofrecía Salomón en el lugar alto? Holocausto. O sea, era un acto de negación completamente a él. Él sabía a qué iba al altar. Él sabía a qué iba. A negarse a sí mismo, a morir a su yo, a morir a sus deseos, porque en el lugar alto, ahí es donde vamos a eso. En el lugar alto es donde usted y yo nos crucificamos. En el lugar alto es donde usted y yo nos rendimos. En ese lugar Salomón ofrecía, dice, 1000 holocaustos. Yo sé que en aquel tiempo era el animal, pero traigámoslo a este tiempo. Igual dice, entre los israelitas, especialmente sacrificio en que se quemaba toda la víctima. A ver quién puede entender eso. Yo sé que ustedes han entendido. Dice que se quemaba toda ¿qué? ¿Quién es la víctima en el altar? ¿Quién es la víctima en el altar? ¿Quién se tiene que quemar por completo en el altar? ¿Quién se tiene que quemar hasta que llegue olor fragante en el altar? Usted y yo, el yo de nosotros. El yo de nosotros tiene que ir al altar a quemarse por completo. El yo de nosotros tiene que llevar sacrificio de holocausto al altar para que suba olor fragante a papá. Y eso era lo que Salomón hacía. Y eso provocó que el padre pudiera decirle a Salomón, pídame lo que quieras que yo te lo daré. Porque el sacrificio que Salomón le estaba dando era su vida, era su yo. Él se estaba abnegando, muriendo a todo lo de él. ¿Por amor a quién? A papá. Porque dice, el primer significado que te doy es acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. Cuando usted muere, ¿por amor a quién lo hace?
Usted lo hace por amor a Dios, ¿verdad? Cuando empezamos a amar y a ser agradecidos, cuando usted empieza a entender que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted es por papá, cada vez que usted sacrifica algo, usted empieza a hacerlo por amor a él, no por nadie más. Empiezas a sacrificarlo por él, porque le amas. Es un acto de abnegación, de tener que entregar mi yo por amor a él, de tener que entregar mis deseos, mis pasiones, lo que yo creo, lo que yo pienso, por amor a quién, a Dios. Y eso hacía Salomón cada vez que subía al lugar alto. Y eso quiere el Señor de usted y de mí, porque usted y yo tenemos que tener un Gabaón, un lugar alto. Tenemos que tener un lugar de encuentro, un lugar de sacrificio, donde, ¿cuántos dice que llevaba Salomón? 1000 holocaustos. ¿Usted cree que era cualquier ofrenda la que él daba? Dice 1000 holocaustos. No era cualquier ofrenda la que Salomón daba al Señor. No era cualquier ofrenda. Él le presentaba diario todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que él cargaba. Y dice esta parte cuando decía sacrificio que se quemaba toda la víctima. Ay, Dios mío, ¿cuánto nos cuesta poner la carne en el asador, verdad? ¿Cuánto a veces nos cuesta poner la carne en el asador? Y a veces la ponemos un ratito, la quitamos cuando sentimos que nos duele. O que lo que tenemos que poner en el asador no nos gusta. O lo que Dios nos está pidiendo como deseo, mejor dice, yo le voy a poner un poquito, pero este otro poquito me lo dejo para mí. Y no llevamos completamente el sacrificio que se queme todo. La víctima tiene que estar quemada. En el de holocausto tiene que estar muertica. Pero nosotros muchas veces estamos a medias y la ponemos un ratico y no puede subir la grosura, ese olor de grosura, porque ponemos la carne pero la quitamos. Y la llevamos un momentico acá, pero cuando salimos del lugar alto, entonces la volvemos a recoger. Pero nosotros tenemos que aprender a morir a nuestro yo. En el lugar alto, usted y yo tenemos que ir a ofrecerle sacrificio al Señor. Sacrificio que nos duela, porque nos va a doler sacrificar, porque nos va a doler morir, porque nos va a doler entregar. Pero cuando usted le lleva sacrificio al Señor, ¿a quién no le gustaría que así como Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré? Solo imagínese qué clase de petición de parte de papá, que le diga a uno, pídeme lo que quieras, yo te lo doy, porque él esté tan contento con el olor grato que sube de un holocausto, de alguien que se abnega, que está dispuesto a entregarse por amor a él, que está dispuesto a morir. ¿Usted sabe por qué Salomón llegó al reino? No vamos a ver lo que Salomón hizo después, vamos a ver lo que Salomón fue en ese momento, lo que él podía ofrecerle al Señor para que él se sintiera tan complacido. ¿Qué clase de aroma podía sentir papá para que él se sintiera tan complacido de Salomón para decirle, pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras? Y Salomón, como rey en aquel momento, podía pedir lo que él quisiera. Él podía pedir lo que él quisiera. Salomón había sido enseñado en el palacio. David fue un hombre de guerra y fue un rey que gobernó por 40 años. ¿Usted cree que él no fue enseñado por David si ya David sabía que el sucesor de él iba a ser Salomón? Pero él no se quedó con la experiencia de su papá. Él entendía que él no era capaz de gobernar si Dios no estaba con él. Él entendía que ni el conocimiento ni la inteligencia que él había aprendido, seguro estudiando con los mejores maestros en el palacio. Claro que sí, pero no era conocimiento lo que Salomón ocupaba. No era conocimiento humano, no era inteligencia humana. Él ocupaba la sabiduría de Dios y él lo entendía. Él ocupaba algo mayor. Y era algo mayor y eso venía de Dios. Por eso él subía al lugar alto. A veces usted y yo no sabemos cómo gobernar la casa. A veces usted y yo no sabemos cómo gobernar los hijos. A veces usted y yo no sabemos cómo gobernar en el ministerio o en un negocio. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para recibir las instrucciones? El lugar alto. El lugar alto, porque ahí están todas las instrucciones, las estrategias que papá nos va a dar para aprender cómo gobernar todo lo que nosotros tenemos y no sabemos cómo hacerlo. Salomón le dijo, ¿cómo voy a gobernar un pueblo tan grande, tan numeroso? Ya no le preocupaba solamente el hecho de que fuera grande, sino hacerlo bien. ¿Cuántos de ustedes o nosotros nos preocupamos no solamente por lo que estamos haciendo, sino por hacerlo bien? Sino por hacerlo bien. Que de la forma en que usted y yo gobernamos la casa, sea la forma correcta, sea la forma de papá, no la nuestra. La forma en que gobernamos los hijos.
la forma en que gobernamos en el ministerio, en lo que Dios te entregue. Salomón fue al lugar alto a pedir. Y vea lo que dice acá. Les voy a leer esto. Salomón, hijo de David, llamado a gobernar Israel siendo muy joven, hace una petición a Dios, y es que le dé un corazón sabio y entendido, ya que él no se veía con la capacidad de poder gobernar un pueblo sin la ayuda de Dios. A pesar de todo su conocimiento y estudio, Salomón sabía que se necesitaba algo mayor que conocimientos o inteligencia. Se necesitaba sabiduría. Dice que en 2 de Reyes 3:12 dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Se negó Dios a la petición de Salomón? No, él no se negó a la petición de Salomón, porque él vio en ese momento el corazón de Salomón. Él vio que no estaba buscando posición, vio que no estaba buscando poder, porque de todas formas eso se le iba a dar el reino, pero él sí quería hacer las cosas bien. Él quería hacer las cosas bien para Dios. Él en ese momento quería tener la sabiduría y el entendimiento para gobernar aquello que Dios le estaba entregando en sus manos, porque él entendía que no era cualquier cosa. Él entendía que no era cualquier cosa. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Entiende usted que no es cualquier cosa gobernar en el hogar? Que no es cualquier cosa ser sacerdote. Que no es cualquier cosa ser esposa sabia, como dice la palabra, que es la que edifica la casa. Que no es cualquier cosa gobernar en nuestros hijos, pero no con autoritarismo, ¿verdad? Gobierno, no gobierno donde yo mando y usted hace lo que se dice y punto, sino no en el autoritarismo, sino en la autoridad de Cristo, en la disciplina y en el amor, porque a veces nos pasamos. Pero no es cualquier cosa, porque sabemos que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ponga a gobernar, de todo lo que Él nos entregue. Él nos va a pedir cuentas. Y a veces no vamos a Dios a pedirle la sabiduría como fue Salomón, porque a veces creemos que no las necesitamos para gobernar en la casa, para ser un buen esposo, para ser una mujer sabia. Claro que la necesitamos mucha sabiduría. Usted lee los proverbios y es lo que más habla, de la sabiduría, de la inteligencia. También habla de la mujer insensata, de la imprudente, ¿verdad? Que es como una gotera continua, dice. De los padres con los hijos, porque para todo necesitamos sabiduría. Para nosotros, los que estamos liderando un pueblo, para los que lideran un negocio, para todo ocupamos sabiduría, porque todo es gobierno, todo esto representa gobierno. Todo esto representa gobierno. Y nosotros tenemos que saber gobernar y tener la sabiduría. Y el Señor no le dijo a Salomón, no, el Señor se alegró de ver lo que Salomón le estaba pidiendo. Y dice que le concedió lo que Salomón dice: te voy a dar un corazón entendido y lleno de sabiduría. Tanto así le dice que no habrá otro más como tú. No habrá otro más como tú. Y le voy a leer que es un corazón de sabio, o sabio de corazón, se lo voy a poner así porque se oye más bonito. Persona que posee conocimientos amplios y profundos, adquirido mediante el estudio, mostrando buen juicio como número 1, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Primero, buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Dice que eso es un corazón, un sabio de corazón, porque el corazón entendido es aquí otro. Dice que un sabio de corazón es alguien que tiene madurez y que actúa con madurez, que tiene buen juicio para tomar decisiones, que no es alguien que de una vez dice, ay, voy a ir a hacer y todo eso me pareció y sí, y que de una vez actúa. No es alguien que medita, que recapacita, que está pensando, que va y le pide al Señor. Eso es un sabio de corazón. Dice, se desarrolla con el tiempo y a partir de las experiencias propias, pero oiga esto, y de las ajenas. ¿Y de qué? Y de las ajenas. Pero hay gente que dice, y decía, aquí ya no, es que nadie escarmienta por cabeza ajena. Uno tiene que llevarse el golpe, porque uno no va a hacer caso hasta que uno no. ¿Quién le dice a usted? Si dice que el sabio no solo aprende de sus propios errores, sino de los errores de los demás. Que el sabio no aprende solo de lo que vive, sino de lo que ve que otros viven. Y si puede evitar pasar por donde otro pasó, lo evita. Eso es una persona sabia de corazón.
Una que si ya vio que alguien se cayó ahí, no vaya a pasar por el mismo hueco. Pero a veces en nuestra necedad vamos al mismo hueco que aquel se cayó. Y aunque lo hayan dejado abierto, ni siquiera lo taparon para decir que lo disimularon. Eso es un sabio de corazón. Alguien que no solo por su experiencia, sino por las ajenas. De la observación y la reflexión sobre la vida. ¿Cuántos observamos y reflexionamos sobre la vida? Sobre las decisiones que tenemos que tomar. Sobre si es lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere, si me conviene o no me conviene. Porque a veces usted y yo lo vemos ya cuando estamos viviendo las consecuencias. Y si hubiera hecho caso, y si hubiera escuchado, y si, ¿verdad? Porque muchas veces nos hace falta la sabiduría en el corazón, ser sabios de corazón. Hay insensatez, se habla lo primero que sale y uno no analiza lo que va a decir, lo que va a hablar, porque hay insensatez y hay imprudencia, porque no somos sabios de corazón. Porque no entendemos la importancia de estar llenos de la sabiduría. Por eso Proverbios habla tanto de sabiduría, tanto que dice, átala a tu cuello, o sea, le dice a usted, manéjela, ándela, viva con ella, porque la sabiduría es la que va a guiar nuestro camino. La sabiduría del Padre. Por eso Salomón pedía sabiduría para poder ayudar a este pueblo, para poder gobernarlo de una manera sabia, no de la manera en que a él le parecía, porque usted y yo no podemos gobernar a nuestra manera, a lo que a nosotros nos parece, a lo que nosotros creemos. Es a la manera de Dios, es con la sabiduría del Padre depositada en nuestra vida. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo manejar los asuntos, para saber cómo guiar lo que Dios quiere entregarnos y entender que tenemos que ir a Él y que tenemos que estar yendo a Él cuando usted no sabe qué hacer. Cuando usted no sabe qué hacer, deje de buscar solo a la gente. Yo no estoy diciendo que usted no pueda pedir consejo, yo no estoy diciendo que usted no pueda pedir oración, pero el primer lugar al cual usted tiene que ir es a Dios. Es el primer lugar donde usted tiene que acercarse. Es el primer lugar. Hay muchas cosas que usted las va a recibir de confirmación ya. Porque ya usted está en el lugar alto. Porque ya usted está ofreciendo ofrenda. Porque ya usted está dando el holocausto. Porque ya usted se está acercando a la presencia del Señor. Y usted tiene que ir. Porque no todo el tiempo el consejo que usted reciba puede ser bueno o de Dios. Porque tras de eso a veces buscamos porque queremos oír lo que nos conviene escuchar. A veces buscamos justamente y vamos a ir justamente donde las personas que sabemos que nos van a decir que tenemos la razón. O queremos eso, que no tengan razón. Y tenemos que aprender a escuchar. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. Así que usted de su experiencia aprenda. Es como ese dicho, dice que uno no tiene que tropezar 2 veces con la misma piedra. Pero es que a veces son como 3, 4, 5 tropezones con la misma piedra. Y no es que la piedra está en el camino, es que uno va, la busca, la pone y luego se tropieza. Porque a veces queremos tropezarnos con la misma piedra por la falta de sabiduría, por la falta de no querer entender. Como decía un proverbio que veíamos un día, que no sean como el mulo ni como el caballo, decía. Porque a veces así somos, como el mulo y como el caballo, queremos estarnos tropezando con la misma piedra. Queremos estar cayendo en el mismo lugar. Y no entendemos que los únicos que nos dañamos somos nosotros. Que nosotros necesitamos sabiduría, que necesitamos ser entendidos, que necesitamos estar pidiéndole a Dios. Hay cosas que usted y yo no sabemos qué hacer. Qué linda la humildad de Salomón, un hombre rey, un hombre que estaba en palacio, pero cuando él le pide a Dios sabiduría y entendimiento, le está siendo humilde diciéndole, yo no sé, le estaba diciendo Salomón, yo no sé gobernar en esto, pero enséñame. Yo no sé cómo llevar este pueblo, pero dame la sabiduría para hacerlo y yo lo hago. Él no se quitó de gobernar. Él tomó como los valientes el reinado, pero fue el mayor a decirle, ayúdame cómo hacerlo. Porque usted cree que tal vez Salomón no se sintió intimidado de semejante reino que ya David le había dejado. Sí, está bien, se lo había dejado construido ya. Pero ¿cuántas cosas le tocaba hacer ahora a Salomón? Él tenía que seguirlo y llevarlo en la línea. Tenía que seguir cuidando lo que Dios le había entregado y ocupaba sabiduría. A veces creemos que porque ya algo está, ¿verdad? No. ¿Acaso tomar cada reto que usted toma no es un paso de valentía que usted tiene que hacer en ese momento? Y no es tanto el hecho de tomar el reto, es que usted le pide la sabiduría a Dios para hacerlo. Es que usted siempre le esté diciendo a Dios, Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero enséñame. A veces somos tan autosuficientes que creemos que todo lo podemos hacer, que todo podemos hacerlo sin Dios, que yo sé porque tengo conocimiento, que yo sé porque sí, hay dones y conocimiento en el que usted fluye, naturales. Hay cosas que se nos fueron entregadas desde antes y fluimos.
Pero no quiere decir que nosotros vamos a tener el éxito completo si Dios no está con nosotros. Y tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Tenemos que estar buscando para que Él nos dé la sabiduría. No podemos nada más agarrar algo y decir, no, es que yo tengo la capacidad. Si dele gracias a Dios que tiene la capacidad, pero tal vez no tenga la sabiduría para mantenerlo. ¿Qué hace usted con los dones y la capacidad si al final de cuentas no tiene la sabiduría para llevarlos a donde Dios quiere que usted lo lleve? Para que no lo pierda, para que no lo extravíe. Porque lo que se necesita es eso, sabiduría. Sabiduría para saber. No se trata acá de tiempo. No se trata, Salomón, aunque estaba siendo enseñado, él reconoce. A veces creemos que es que no, ¿cómo va a ser? Sí, ¿verdad? No se trata de tiempo. A Salomón le plació escoger al rey Salomón, a Dios, y él sabía que él tenía la capacidad y sabía el corazón que tenía Salomón en ese momento. Y él supo gobernar por un tiempo. Luego desobedeció a Dios, sí, pero dejemos a Salomón ahí en ese momento. Él desobedeció luego ya instrucciones que Dios le había dado. Pero cuando él empieza a reinar con un corazón que reconoce que necesitaba a Dios, con un corazón que entiende que por más mire que tenga, si no tiene a Dios no tiene nada y no tiene a nadie. Y eso es lo que necesitamos acá. Usted no necesita un montón de experiencia, usted necesita la sabiduría del cielo. Recuerde que hay 4 tipos de sabiduría: la humana, la terrenal, la diabólica y la de Cristo. Y usted y yo tenemos que desechar las otras 3 para agarrar la de Dios y hacerla en nosotros. Agarrar aquella sabiduría que veníamos del mundo creyendo que todo lo sabemos, creyendo que todo hay el conocimiento que tenemos, y hacerlo a un lado y decir, voy a quitar este chip y voy a meter este otro, que es el del Señor. Nosotros tenemos que aprender a dejar que Él nos gobierne, que Él sea en nosotros. Hay situaciones donde usted y yo nos vamos a ver entre la espada y la pared, y usted va a tener que decirle al Señor, dame la sabiduría porque yo no sé cómo hacerlo. Pero Dios lo que ama es el corazón humilde que reconoce que le necesita, como lo hizo Salomón en ese momento. Él no se paró al frente a decir, yo soy el rey de Israel, yo lo puedo todo, ya mi padre gobernó y yo sé cómo hacerlo. No, a veces así somos delante del Señor con lo que nos ha entregado. A veces yo aquí soy la cabeza, aquí hay varias cabezas de hogares, ¿verdad? No tantas, aquí vemos más femeninas, pero bueno, yo soy el que digo cómo se hacen aquí las cosas y punto, con el machismo hasta donde no hay más arriba. Sin dejar que Dios le gobierne, sin dejar que Dios le dé la sabiduría. Y la mujer también, ¿verdad? Con la manipulación, el control, con el perfeccionismo, que nos, ¿verdad? Ya no nos brota aquí en ninguna porque todas hemos sido libres. Pero queriendo mandar en casa, ¿verdad? No, con la sabiduría del cielo, con la sabiduría de papá se gobierna casa. Con la sabiduría de papá, yo he vivido en este tiempo y he tenido que ir muchas veces a Dios para decirle al Señor que me ayude. Que me ayude, que me ayude. Yo digo al Señor, no sé qué hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque vea, Dios a mí me regaló un don de administración, y siempre que yo estaba en lugares cuando era mundana, ¿verdad? Y normalmente trabajaba en bares, siempre terminaba administrando. Ya liderazgo uno lo trae, pero no quiere decir que porque usted lo traiga lo esté haciendo bien. O sea, la forma en la que Dios se lo quiere entregar a usted. Y entonces ahora Dios, ¿verdad? Para ustedes todos tienen el conocimiento que Dios en febrero nos entregó esta pastelería, este negocio. Y nosotros hacíamos queques antes en la casa, hace mucho tiempo, y vendíamos queques ahí por Facebook, y gracias a Dios en ese tiempo nos iba bien, pero luego el Señor cerró la puerta. Él había hablado de un lugar. No es lo mismo estar haciendo en la casa queques que estar en un local. Estar en un negocio donde usted no puede venir a decir nada más, tengo el don y el talento, y con el don y el talento voy a mantener la pastelería. No, por favor, usted necesita la sabiduría. Necesita la sabiduría. Y yo le oro a Dios, yo le digo, Señor, ayúdame, enséñame. Yo le he dicho, Señor, este es tu negocio, esto no es mío, yo solo soy una administradora de lo tuyo. Ayúdame, porque yo le digo a Él, enséñame. Porque no quiere decir que porque tenga un don para administrar, allá Susana lo sepa todo y lo pueda hacer todo. Es que los dones no son. Es la capacidad que Dios te entrega. ¿Por qué cree que un don puede echar abajo una empresa o un negocio o echar abajo una familia? Porque no se trata de un don o de un talento, se trata de la sabiduría de Dios. A veces me he visto también como mamá, Señor, dame la sabiduría porque no sé qué hacer con esto, porque no sé cómo manejar esto en este momento, Señor. Porque no quiero estropearlo yo con mi forma de verlo, con mi forma de pensarlo, con mi forma de que tal vez yo creo que es lo correcto,
Y tengo que estarle diciendo al Señor, dame la sabiduría. Dame la sabiduría, papá. Ayúdame a cómo manejo esto, porque hay cosas que no sé cómo manejarlas. Que cuando me veo frente a ellas, yo digo, ¿qué hago? ¿O cómo lo hago? ¿O cómo lo manejo? Y yo le digo a papá, y yo le digo, Señor, tú eres papá, ayúdame. Ayúdame, así como tú me corriges a mí, así como tú me enseñas, enséñame. Porque no se trata de como usted piense que es, como usted piense que crea que no, se trata de como Dios diga que se tiene que gobernar, en su palabra está escrito. Lo que necesitamos es más Biblia y más lugares altos y más lugar de intimidad. Porque vea, yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos un problema. Cuando Dios nos va a corregir, no escuchamos a Dios. Cuando nosotros estamos metidos en una forma de pensamiento y en algo que queremos, no escuchamos a Dios. Pero qué fuerte cuando usted dice, es que yo sentí que Dios me habló y tengo que hacer esto. Y yo le digo, mira, ahora sí escucho a Dios. Ahora sí lo escucho, digo yo. A veces lo escuchamos solo cuando nos conviene. Digo, ahora sí lo escuchó. Y si usted no tiene un tiempo de intimidad, ¿a dónde lo escucha? ¿A dónde? Porque Él dice, el tiempo de intimidad, dice que Él está con los íntimos, con los que están en el secreto, con los que le buscan. Con los que le buscan. Y no estamos hablando de horas. Ya le hemos dicho, aquí el tiempo es lo que usted le entregue de calidad, papá, cuando usted está con Él. Pero necesitamos ir al lugar alto, necesitamos ir al lugar secreto, necesitamos hacer intimidad. Porque a la gente lo que se le ha olvidado más es ir al lugar alto. El afán del día, las ocupaciones, todo nos roba. Y cuando nos damos cuenta ya no tenemos tiempo para Dios. Ya no tenemos tiempo para Él. Cuando nos damos cuenta estamos tan cansados. Mira, nos acostamos y ay Señor, y ya se nos olvidó orar en la noche. Y la mañana nos levantamos con lo mismo, ya se nos olvida orar en la mañana. Y se nos olvida ir al lugar secreto, al lugar alto, al lugar que nosotros vamos a recibir todo lo que nosotros necesitamos. El afán es una de las cosas que más roba al Hijo de Dios. El afán, el estar corriendo para allá, para acá, para hacer, ¿verdad? Y nos roba. Y cuando nos damos cuenta nos roba el tiempo más bonito que nosotros podemos tener con Dios. Porque estamos tan afanados por hacer todo lo demás, menos para tener ese tiempo con el Señor, como Él quiere que lo tengamos. Porque a veces hasta en eso, ¿verdad? Les voy a leer que es un corazón entendido. Dice, tener un corazón entendido requiere, yo quiero que usted escuche esto, porque tal vez usted dice, es que usted, no le ha pasado a usted, con lo más que todo nos pasa con los hijos, ¿verdad? Pero usted dice, este caso usted no entiende. No está entendiendo usted lo que le estoy hablando, y que usted habla y usted dice, no me entendió. O sea, siento que no me puso atención. ¿Usted sabe por qué es? Escuche lo que es tener un corazón entendido, que fue lo que Salomón recibió de parte de Dios. Para los que no entendemos cuando Dios nos está hablando, que corrijamos áreas. Dice, tener un corazón entendido requiere de ser un buen oyente. Pero algunos solo oímos, pero no escuchamos. Yo un día hice una prédica de oír y escuchar, y yo busqué el significado de ambos, y dice que oír es percibir ruidos, pero que escuchar es estar atento a seguir a una disciplina. A veces usted y yo solo escuchamos ruidos como el de la sirena de los bomberos y de la ambulancia que pasa, pero no estamos escuchando. Y dice que un corazón entendido escucha atentamente. Tal vez por eso a veces no hay corazón entendido, porque no estamos escuchando atentamente. No hay entendimiento que se pueda abrir si usted no escucha, si no presta atención a lo que se le está hablando. El hebreo original, oiga lo que dice, el hebreo original para el entendimiento que pidió Salomón significa en realidad oír o escuchar. O sea, él estaba pidiendo al Señor un corazón atento para escucharle a Él. Oír y escuchar, dame un corazón entendido, papá, que te escuche, que te oiga. Porque ¿cuántas veces Dios está hablando al corazón de nosotros y nosotros no estamos escuchando a Dios? ¿Cuántas veces Dios nos está advirtiendo? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces Dios, dígame algo si no es así, cuántas veces a usted Dios le ha repetido sobre algo una y otra vez? Que tal vez le quiere, y uno ahí, ¿verdad? Como decíamos, como el mulo y el caballo. ¿Qué dice de ellos? Que son sin entendimiento. Que son sin entendimiento.
Entonces uno debería preguntarse a veces, ¿por qué yo? ¿Verdad? Es que me está faltando escuchar. Me está faltando escuchar para tener entendimiento. Él le pidió a Dios un corazón entendido, oír y escuchar. Oír y escuchar, oírlo y escucharlo a Él. Oírlo y escucharlo cuando nos habla a través de otra persona. Oír y escuchar, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? ¿Para qué usted va y le dice al Señor que le guíe? Si cuando Dios le quiere guiar, usted no se deja guiar. ¿Qué hace usted con entrar al lugar santo, a ese lugar de la habitación, a decirle al Señor: Señor, quiero que me enseñes, Señor, quiero que me guíes, Señor, yo quiero que me instruyas, Señor, guíame por tus caminos? Si apenas usted sale y papá le da una dirección a usted y usted no le quiere escuchar a Dios, entonces ¿para qué le pide tanto ahí si cuando usted sale acá no está dispuesto a morir? No está dispuesto a accionar, no está dispuesto a cambiar. No, lleve de verdad su yo al altar y crucifíquelo ahí. Quémelo todo para que cuando salga se le haga menos difícil. Pero a veces nosotros somos muy emocionales y tenemos que dejar las emociones de lado. Tenemos que dejar las emociones de lado. Y tenemos que estar trabajando en el yo interior, porque a Dios lo que le importa no es lo suyo por fuera, es lo suyo por dentro. No es lo que podamos ver, es lo que somos. Lo que somos internamente, lo que Dios pueda trabajar en nosotros. Porque yo puedo ver muy bonita a Ani, qué linda Ani, y a todos, a cada uno de ustedes. Pero no se trata de lo que yo veo de ella por fuera, es lo que ella puede mostrarme por dentro. Porque al final de cuentas es fruto. Porque al final de cuentas es fruto. Y nosotros tenemos que ir realmente a la presencia del Señor a morir y a entregar. A morir y a entregar. Y el corazón entendido oye, escucha, presta atención. Voy a ver qué me están diciendo, qué de verdad hay en lo que me están hablando. Voy a ver, tal vez yo no lo estoy viendo, tal vez yo no lo estoy apercibiendo, pero alguien más lo está haciendo. Y aprenda a escuchar, aprenda a oír, tenga un corazón entendido. Porque muchas veces Dios quiere librarlo a usted, porque muchas veces ya Dios está actuando. Luego vivimos la consecuencia y uno dice: pero a mí nadie me dijo. Y tiene como 3 sermones donde Dios a usted le habló, pero usted fue a hablarle al pueblo, pero no se habló usted. Y Dios hablándole, y Dios diciéndole: mira, y usted dice: mira, es que fulana con aquello y usted estando peor. No, tenemos que aprender, o sea, a escuchar. Cuando Dios nos habla, Él está a través de su palabra, nos está advirtiendo, nos está diciendo. Hay versículos que a veces usted lo lee y usted siente un impacto acá, pero solo con los buenos, con los malos no. Cuando dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Sí, amén. Y cuando el Señor le dice: y si te sacares lo vil de lo sucio, dice lo vil, creo que es en Isaías. Si te convirtieres, dice, si sacares. No, esa es para el hermano de la paz. Esa mía no es. Porque usted cree que ya usted está convertido y no tiene nada sucio que limpiar. No, hermanos, hasta el día en que Cristo venga, usted y yo seguimos en una obra de perfección. Hasta ese día. Entonces aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar y deje de estarse enojando, como hablábamos ayer, con la gente que lo corrige. Deje de estarse enojando con la gente que a veces le mete el pie y le estorba. Porque cuando usted a alguien le estorba, quiere decir que le ama. Cuando usted a alguien le dice: mira, vas para un hueco, mira, eso no es correcto, es porque le ama. Porque quien no te corrige no le importa en el hueco en el que usted se caiga. A él no le importa en el hueco en el que usted se caiga. Pero si está encima suyo diciéndole: mira, vea esto, y más si ya pasó por ese hueco, ¿verdad? Yo ya pasé por ahí, ya me caí, vea, quiere decir que le ama. Quiere decir que usted le importa, aunque usted lo vea como metiche, como sapo, que qué le importa, que por qué se tiene que meter en mi vida. Esa es toda la rebelión hablando. Toda la rebelión hablando. Agradezca cuando alguien se mete en su vida para aconsejarle, porque le ama. Porque le ama. Y dice que Él pidió un corazón entendido para escuchar. Un corazón entendido, un corazón que escucha. De ahora en adelante vamos a orar por un corazón entendido. Señor, dame un corazón entendido. Entendido primeramente para Él. Entendido, Señor, dame entendimiento, Señor, por favor, dame entendimiento. Dice, sacal, es la palabra hebrea para entendido. Oiga lo que es la palabra hebrea para entendido. Dice que significa ser prudente. ¿Quién es prudente aquí? ¿Quién es prudente? Pero declárenlo, no tienen fe. Diga, yo soy prudente, sí, porque no es lo que usted ve ahorita, es lo que ya Dios dijo que usted es. Yo soy prudente, ¿verdad? ¿Quién es sabio? Dice que también es comprender. Aquí todos comprendemos, ¿verdad? Amén. Ser capaz, prestar atención, actuar sabiamente, considerar.
tomar en cuenta, discernir, percibir e indagar. Todo eso significa entender. Es alguien que indaga, que percibe, que tiene la capacidad, que siempre está ahí, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, esto a mí como que no me huele así como muy bien, esto como que no, ¿verdad? Esto como que sí, y a veces nos vamos así, ¿verdad? Ni siquiera vamos a Dios a preguntarle. Por eso es que a veces vemos las consecuencias de nuestras acciones y cosas que parecen buenas, pero no lo son. Hay un dicho muy cierto que dice, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve brillar es oro. Entonces tenemos que aprender a tener un corazón entendido, a ser sabios, a ser prudentes. Salomón lo pidió porque él lo necesitaba y fue humilde. Fue humilde. Salomón fue tan humilde para decirle a Dios necesito. Yo no sé cuán humilde sea usted a veces para decirle al Señor, Señor, yo no tengo la capacidad para todo. Yo no tengo la capacidad para dirigir mi hogar como tú quisieras que yo lo dirija. Señor, yo no soy esa mujer sabia y prudente que tú quieres que yo sea, la meto a cada rato. Señor, a mí me gusta a veces por ahí de vez en cuando controlar y mandar, pero de vez en cuando, Señor. Es poquito, Señor, ya. Porque ustedes saben que ese es un defecto de las mujeres, de las antiguas. Ya todas estas nuevas no, porque todas son revestidas, ¿verdad? Pero eso es un problema. ¿Cuántas oramos por ser, dice la palabra, corona de su marido, mujer virtuosa? ¿Cuántas? Yo les he contado, ¿verdad? Que cuando yo leí por primera vez el estudio de la mujer virtuosa, yo dije, yo no tengo nada. Cuando yo escuché la primera vez el estudio de la mujer virtuosa, estaba asustada, ya como con 4 años, y yo dije, yo no tengo nada de virtud. O sea, de virtuosa no tengo un pelo. Y empecé a orar, pero eso sí haga que si usted empieza a orar por ser virtuosa. Porque tiene que ser procesada, porque tiene que ser transformada. ¿Ah? Usted le pide a Dios ser esa mujer mansa, humilde, y el hombre también, y cuando usted ve, le salen situaciones donde usted tiene que agacharse, donde usted ya tiene que aprender a callarse, que se le quiera salir todo lo que usted es, pero usted le está diciendo al Señor que quiere ser manso y humilde, ¿verdad? Si usted le dice al Señor que quiere ser manso y humilde, usted va a tener que aprender a callar. Tiene que aprender a callarse, tiene que aprender. Pero vamos primero a Dios a orar, a pedirle la sabiduría. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, porque yo necesito gobernar como tú quieres que yo gobierne. Salomón lo hizo así, él fue humilde. Él no fue un hombre prepotente que creía poder hacerlo todo estando en un palacio, habiendo aprendido todo lo que pudo haber aprendido de su padre, sino que él entendía que él necesitaba. Dios lo puso en esa posición porque a él le plació. Yo no sé en qué posiciones Dios lo quiera venir a poner a usted o en qué posición usted está, porque yo no creo que usted se conforme en una así. Dios tiene cada vez cosas más grandes para nosotros. Y Él nos quiere venir a posicionar, no para nosotros, sino para que Él sea glorificado. A través de Salomón, sea como sea, Dios fue glorificado. En un momento la echó a perder, pero igual se arrepintió y glorificó a Dios. Pero vea la sabiduría de Salomón. Yo no sé si ustedes oyeron o han leído la historia de Salomón. ¿Cuál fue el primer caso de Salomón? ¿Cuál fue el primer caso? Le llevaron un niño vivo. Y Salomón, con toda esa sabiduría, que tal vez usted ahorita lo lea y usted dice, sí, en aquel tiempo no. Todos estaban admirados de ver la sabiduría que Salomón había tenido al decir, partan al niño. Y que cuando él vio que la que era la mamá dijo, no, yo mejor él supo, dice, está la mamá la que le va a doler. Tenía buen juicio. Tenía buen juicio. Y todos se admiraban, pero al final de cuentas, era de Dios, y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, la gloria para papá. Que si alguien se admira de la sabiduría que Dios te está dando, es para glorificar al Padre. Que diga qué buen juicio tiene para gobernar la casa, qué buen juicio tiene, que usted pueda decir la gloria de papá, porque Él me enseña en el lugar secreto donde yo voy a pedirle cómo gobernar, donde Él me enseña. Yo le voy a pedir a usted que se ponga sobre sus pies. Y en esta noche, yo no sé si usted está a falta de sabiduría. La palabra de Dios dice en Santiago 1:5 que aquel que esté falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Él la va a dar. Yo no sé en qué pueda estar papá poniéndolo a usted o a dónde lo lleve. A Salomón en ese momento a reinar, a un palacio, a gobernar sobre gente, a gobernar sobre cantidades numerosas, a saber cómo darle al pueblo. En ese momento lo estaba posicionando grandemente. Le había hablado de abrirle una puerta. Ya Salomón se le había dicho que iba a ser rey. Yo no sé qué le ha hablado Dios a usted que va a ser usted.